Qué bueno volver a estar con ustedes. Hoy día vamos a analizar un poco la justicia de Dios con relación a la cruz del Calvario. Porque la pregunta que nosotros nos gustaría responder ahora, Jesús, al permitir que Cristo muriera, ¿continuó siendo justo? ¿Qué pasó después de que Jesús murió? Porque la muerte de Jesús permitió que nosotros pudiéramos tener o continuar teniendo el perdón de nuestros pecados. El apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 3, a partir del versículo 23 hasta el 26, nos dice y nos muestra el cuadro completo de la siguiente manera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es interesante. Satanás, cuando se rebeló contra Dios en el cielo, él cuestionó la justicia divina. En el cielo se hizo todo lo posible porque Satanás no se rebelara. Se le demostró que Dios era justo, porque Satanás reclamaba que la ley que Dios había puesto para los ángeles en el cielo era una ley que no era necesaria y era injusta porque ellos se portaban tan bien que no necesitaban una ley. A causa de eso, Satanás puso en tela de juicio el carácter divino y la justicia divina. Cuando Satanás tomó la decisión definitiva de rebelarse y dio el paso decisivo de rebelión contra Dios, fue echado del cielo. Y la tercera parte de los ángeles que creyeron en él también fueron echados del cielo. Pero después que Satanás ya tomó esa decisión y estaba prácticamente sin opción a volver al cielo, él se dio cuenta, en principio, del mal que había hecho y quiso tener una oportunidad de volver. Cuando nosotros leemos en el libro de el profeta Isaías, en el capítulo 14, encontramos aquí, a partir del versículo 12, la descripción que hace Isaías y que es una descripción de lo que Satanás realmente hizo en el cielo. Dice así: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Satanás quiso ser como Dios. Quiso tener la gloria de Dios, pero no el carácter de Dios. Fue entonces echado del cielo. Cuando él quiso volver y no se le permitió, entonces él tomó la decisión de hacer daño a la obra de Dios. Y entonces nosotros encontramos a Satanás en el Edén engañando, mintiendo y logrando su objetivo de dañar la obra de Dios por el pecado de Adán y Eva. En cierto modo, Satanás, al hacer pecar a Adán y Eva, tenía
en sus manos un argumento contra Dios, porque él entonces podía presentar el documento del pecado contra la justicia divina. ¿Qué hizo Dios? La raza humana prácticamente estaba condenada a muerte. De esa manera, la justicia de Dios estaba en tela de juicio. ¿Será que el ser humano no puede cumplir la ley de Dios? ¿Será que Satanás tiene realmente la razón? ¿Qué hizo Dios? Entonces nosotros encontramos que Dios puso en práctica lo que Él ya había previsto. El apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, nos dice justamente cómo es que Dios tenía esta solución. Y dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cómo solucionó Dios el problema? ¿Cómo Él quebró el imperio de la muerte? ¿Cómo es que Él pudo ser justo a pesar de que el ser humano había pecado? Dios podía haber destruido a Adán y Eva y creado otros seres, pero no fue así. La justicia divina se manifestó en que no abrogó su ley. Al contrario, pagó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo lo que le correspondía pagar al ser humano. Esto nos debe a nosotros mostrar que la justicia divina fue reivindicada con la muerte de nuestro Señor Jesús, porque Satanás no tuvo más argumento. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino y vivió como un ser humano. Y el Señor Jesús como ser humano enfrentó todas las tentaciones de Satanás y venció, porque Él se mantuvo siempre bajo la dirección y la voluntad de su Padre. El ejemplo maravilloso de nuestro Señor Jesús nos da a nosotros la seguridad de que Dios es justo. Dios también es amor. Y aquí nosotros podemos encontrar que la justicia divina se manifiesta muy claramente en la muerte de nuestro Señor Jesús. Satanás había dicho: el ser humano no puede cumplir la ley, y como consecuencia de ello el ser humano tendría que ser destruido por no cumplir la ley. Pero para que el ser humano no fuese destruido, entonces está la cruz del Calvario. Y la cruz del Calvario manifiesta el amor de Dios y la justicia de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que esta verdad nosotros la podemos entender ahora! Mis amigos, nosotros necesitamos entender muy claramente esto. El Señor Jesús murió para que tú y yo pudiésemos tener la salvación, pero al mismo tiempo murió para manifestar el amor de Dios y la justicia divina. El día que Jesús murió, Satanás quedó totalmente desenmascarado ante todos los habitantes del universo, porque ahora sí estaba claro que el ser humano no tenía que ser destruido por la muerte. Al contrario, el ser humano
pudo tener la salvación gracias a que uno murió en lugar de todos. La muerte de nuestro Señor Jesús es una muerte sustitutiva. Eso es bueno que nosotros lo tengamos presente. Y gracias a la muerte de nuestro Señor Jesús, nosotros ahora tenemos el perdón de nuestros pecados. Jesús mostró que la ley tenía que cumplirse. Alguien debería morir. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Mis amigos, esto es un asunto muy importante entenderlo. El Señor ha provisto un camino de salvación para todos los que estén dispuestos a aceptarlo como Salvador personal. En Jesús hay justicia, pero también hay misericordia. Y esa misericordia llevó al Señor Jesús a morir por nosotros. ¿No te parece maravilloso? Hay salvación en Cristo Jesús. Recalco, el apóstol Pedro dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oremos al Señor y demos gracias por este maravilloso plan de salvación. Inclinemos el rostro juntos y oremos a Dios. Oh Dios nuestro que estás en los cielos, realmente hay gozo en nuestro corazón porque nos damos cuenta que a pesar de que el enemigo quiso destruir la obra maravillosa de tus manos, tú en tu gran misericordia y amor estuviste dispuesto a poner en ejecución el plan de la salvación. Gracias por la muerte de Jesús. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la seguridad de la salvación. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso poder entender que Dios es justo. No pasa por alto el pecado, pero al mismo tiempo Dios es misericordioso. Cuidado que nosotros no entendamos bien. Cuidado que nosotros de pronto creamos que Dios en su misericordia nos permite hacer cualquier cosa. No, Dios es justo también. Y Dios no va a pasar por alto el pecado del ser humano. Pero al morir Jesús en la cruz del Calvario, entonces derribó los argumentos del enemigo. Y nosotros entonces tenemos ahora la plena seguridad de la salvación gracias a la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Y por eso tenemos el perdón. Jesús tiene el derecho de perdonarnos. Que Dios nos bendiga y que podamos nosotros aprovechar el sacrificio de nuestro Señor Jesús para nuestra salvación.